Noches. Gracias por la introducción de Vanessa. Hoy vamos a hablar específicamente en base a lo que es la lesión en el deporte, considerando que es súper importante a nivel deportivo, valga la redundancia, en estos deportistas, ya sea en proceso o de alto rendimiento, para ver cómo abarcar esta temática, ya que siempre nos centralizamos en el rendimiento deportivo, donde tratar de alcanzar el mejor performance, y también para alcanzar cierto objetivo a nivel del deporte, ya sea medalla, clasificaciones, etc. Entonces, partimos con esta presentación. Un poco para que me conozcan, ya un poco yo la introducción, Vanessa. Yo soy kinesiólogo egresado de la Universidad de Finisterra. Actualmente estoy cursando en calidad de estudiante el Magíster de Ciencia en Salud del Deporte en Kinesiología Deportiva, propiamente de la Finisterra también. Actualmente trabajo como kinesiólogo en Centro Clínico Núcleo Salud en el área musculoesquelética. He colaborado en investigación en el Laboratorio de Ciencias del Ejercicio y Movimiento de la Finisterra, donde en el 2017 nos adjudicamos junto a unos amigos y compañeros y con el respaldo del doctor Germán Sfinden, doctor en Ciencias del Ejercicio, este estudio que está en proceso ya de publicación, que son los efectos del programa de actividad física en la función cognitiva, rendimiento académico, estrés fisiológico y académico en el estudiante universitario. Y también una adhesión a lo que es el trabajo de fondo del doctor en ciencia, el doctor Luis Peñalillo, donde esta fue nuestra temática de la tesis, pero el FONDESI, a modo general, evaluaba los efectos de entrenamiento aeróbico concéntrico excéntrico en personas con EPOC moderado. En base a la introducción, mostrando un poco cuál ha sido mi recorrido a nivel deportivo, partí en el año 2018 siendo parte del staff del Club Deportivo Rodelindo Román de Arturo Vidal, en esa instancia en tercera división B. Acá pone la imagen, muestra cuando jugamos los cuartos de final en el Estadio Roa contra Deportes Concepción, con lo que lamentablemente perdimos 1-0 en el partido de ida. En el partido de vuelta vemos acá la imagen, jugando en el estadio del Audax, donde empatamos a 2, pone por diferencia de goles, no pudimos clasificar o optar a la siguiente fase. Acá una imagen, más que nada celebrando post partido, creo que Provincial Talavante. Y donde está la flechita, bueno, ahí estoy yo atrás. Varios jugadores acá ya están jugando a nivel de profesionalismo, algunos en Cobreloa, Iquique, Curicó Unido. Luego de este salto desde el fútbol, he colaborado con la Federación de Balonmano. Acá, bueno, el más chiquitito, el de polera blanca soy yo, a una gira a Brasil, a Taubaté, para la preparación de un Panamericano de balonmano junior a Colombia, en el cual también tuve la oportunidad de acompañar, de viajar y ser parte de su staff médico, y bueno, logrando el tercer lugar, la medalla de bronce, y bueno, los chicos clasificando al Mundial de España. Posteriormente a eso, participé también en el Panamericano infantil, que es sub-15, logrando obtener la medalla de bronce en los últimos 8 segundos. Creo que iban a 21, 22 iguales, y bueno, fue un partido bastante emocionante, adrenalínico, una muy buena experiencia y con un hecho histórico a nivel de la selección, que fue su primera instancia en el podium a nivel de toda la historia. Nuestro equipo de trabajo, Raí, Germán y yo, fuera del oratorio, por la investigación del FDI. Y bueno, acá estoy yo de polera negra, donde estamos tomando las muestras de cortisol, donde evaluamos a los estudiantes, pipeteándolos, pasándolos un tubo de Eppendorf para posteriormente llevarlo al menos 80 grados para su congelamiento. Y acá la evaluación de VO2 paciente hepático. Bueno, lo que nos conlleva hoy, en base a la temática, partimos con un video de análisis a nivel de fútbol. Vemos cómo enlatan a través de ese salto, la recepción del balón, cayendo con una carga unipodal, se lesiona
con ese mecanismo lo más probable que ha sido el ligamento cruzado anterior. Vemos después a Víctor Valdés, que esa rodilla también al aterrizaje produce un valgo dinámico. En verdad no sé qué lesión tuvo, pero lo más probable quizá algún ligamento colateral medial, un menisco, no lo sé, pero probablemente sigue una lesión a nivel de rodilla. Y bueno, que llego a este gran video que ha sido furor a nivel del fútbol en los últimos tiempos, donde vemos un gran gesto motor de salto, lo que convierte en gol Cristiano Ronaldo. Perdón. Bueno, vemos que Cristiano Ronaldo da un gran salto, más que los otros jugadores, y aún así, cayendo con el mismo mecanismo con una carga unipodal, no se lesiona. Entonces, bueno, yo me cuestioné, vi este video, vi este gol, y dije, bueno, ¿por qué Cristiano Ronaldo no se lesionó? Entonces, esa es la gran pregunta, de decir, bueno, ¿por qué no se lesionó Cristiano? ¿Será porque tendrá mayor fuerza, mayor estabilidad, tendrá mejor control neuromuscular, mejor propiocepción, ¿sí? Tendrá una mejor estabilidad o fortalecimiento de core? Quizás tendrá menos factores de riesgo, involucrará el tema de la flexibilidad que hoy en día está bastante cuestionado. Entonces esta temática nos conlleva a esta presentación, donde va a partir con una definición de la lesión que proponen estos autores. Creo que no se ve la pantalla completa, Vanessa. ¿Sí? ¿Se puede la pantalla completa abajo? Sí, se ve ¿Sí? todo. Ah, perfecto, ya. Bueno, con la lesión es cualquier queja física que sufre un jugador que resulte de una práctica o a nivel de competencia, independientemente si requiere o no una atención médica o si es que pierde tiempo de la actividad deportiva, ¿sí? Tenemos otra definición que es por sobreuso, que es un mecanismo de inicio gradual con una patogénesis más que nada por un microtrauma repetitivo. Va a depender esto del deporte, ¿sí? Ciertos deportes van a tener ciertas lesiones por sobreuso, pero vamos a generar pues lesiones por sobreuso, las típicas, tendinopatía, las pubalgias, o quizá algún síndrome de estrés tibial o fracturas por estrés. Acá, bueno, una injuria recurrente, lesión del mismo tipo y en el mismo sitio que una lesión ya inicial que había ocurrido antes, o sea, ya tenemos un historial de lesión previo, donde ocurre posterior al regreso de una participación del jugador, el atleta está ya full por ciento en competencia. Y bueno, aquí clasifica la seriedad de injuria en una lesión más que nada el número de días, que va desde va desde lo que es leve, incluso hasta la clasificación catastrófico. Un poco de epidemiología y números, porcentaje de lo que son las lesiones que podemos encontrar a modo general, ¿sí? Estamos hablando a modo general. Tiene una incidencia entre 1 a 10 lesiones cada 1000 horas de entrenamiento. Un quinto de estos provocan un retiro de la actividad deportiva al menos 4 semanas, o sea, 4 semanas donde un deportista va a estar desadaptándose a nivel de, generando también a nivel de su performance una disminución. Lo más probable es que quizás con la adaptación kinésica. Entre el 15 y el 21% de todas las lesiones reportadas conllevan a por lo menos hasta menos 7 días o hasta 7 días de interrupción deportiva, ¿sí? 20% son estas recurrentes y 40% crónicas por uso excesivo, si recordamos la definición de la diapositiva anterior. Un dato que me llamó bastante la atención, que entre el 10 y un 19% de lesiones agudas deportivas llegan a una sala de emergencia, o sea, hay atención en un hospital o centro médico, atención primaria, lo que sea, que lo reportan estos doctores, que un porcentaje no menor llega a esos sectores. Y que sí o sí se debe intervenir o realizar la estrategia de prevención de lesiones antes de que el atleta alcance su nivel de élite. Acá estos autores, Palmer Green de 2015, en esta tabla realizan una comparación a nivel de el número de lesiones, la tasa de lesiones, el porcentaje, la severidad en promedio y la pérdida de vida, donde lo clasifica también según la localización de la lesión. Entonces vemos hombro, espina lumbar, zona lumbar, muslo, rodilla y tobillo. Tenemos que considerar que, según esta tabla, tenemos el mayor número de lesiones a nivel de muslo, en el cual tiene un mayor porcentaje, pero versus en comparación a las lesiones a nivel de rodilla,
son menores, ¿cierto? Vemos que acá las lesiones de rodillas son menores, pero vemos que la tasa de lesión, el porcentaje, ¿sí? O la severidad en promedio de días con los días perdidos de entrenamiento o actividad deportiva son mayores. O sea, esto quiere decir que hay que hacer énfasis en dónde ocurren las lesiones, independientemente si cuáles tienen más alto índice o probabilidad o frecuencia de lesión, versus a lo que es la pérdida de los días. O sea, vemos que tenemos menos lesiones a nivel de rodilla, pero son los que causan mayor pérdida de días, por ende menor actividad deportiva, lo que nos conlleva a una disminución del rendimiento deportivo con estas adaptaciones a nivel general del deportista. Bueno, acá más que nada hacer énfasis de la experiencia que he tenido yo y extrapolarla a lo que la evidencia habla. Estos autores de este año, de este estudio de este año, refieren que a nivel de hombro hay un porcentaje de 44% de lesiones, sí, generalmente la describen como lesiones por sobreuso. A nivel de espalda baja, de zona lumbar, un 39% que también puede ser por sobreuso. Y a nivel de rodilla y tobillo generan entre los dos un 40% a nivel de miembro inferior, donde tienen porcentaje de lesiones. Con la experiencia que he tenido con los viajes, sí, ya los jugadores viajaban lesionados, ¿sí? Con lesiones por sobreuso, dolores lumbares, ¿sí? Por los gestos motores que requieren netamente actividad deportiva, que es lo que es balonmano, pero mucho durante el juego ocurrían estas lesiones de rodilla y de tobillo, mayoritariamente a nivel de rodilla. Acá, en base a lo que es a nivel del fútbol, que es lo que he visto y relacionando lo que es la evidencia, un estudio del 2019, donde plantea a nivel de este gráfico que la mayoría de la incidencia de lesiones por cada 1000 horas de exposición son a nivel de muslo, por consiguiente también a nivel de rodilla. Que con la diapositiva anterior del primer tabla de comparación de Palmin Ruin de 2015, vemos que coinciden. Si nos vamos más específicamente a nivel donde ocurren las lesiones, o a nivel de incidencia de lesión, son a nivel muscular y tendíneo, y que también por consiguiente llevan las contusiones que más que nada por el choque y el choque que requiere el fútbol al disputar el balón, ¿sí? Entrando un poco a lo que son los factores de riesgo, es un estudio antiguo, pero me gusta cómo lo plantea el esquema, que queda bastante claro, ¿sí? Partimos con los factores de riesgo internos, que son la edad, el género, que la evidencia ha demostrado que hay mayores probabilidades de lesiones, mayores números de lesiones en mujeres versus hombres, la composición corporal, la salud, ¿sí? Como historiales previos de lesión, etc. El fitness físico, o como lo que es a nivel físico general, como la fuerza, la potencia, la capacidad aeróbica máxima, etc. Lo que es propiamente factores anatómicos que tienen cada deportista, ¿sí? Y lo que requiere la técnica específica, la actividad postural, ¿ya? Como factores internos. Como factores externos, tenemos factores humanos que plantean este autor, que son como los oponentes, el referee, el árbitro, ¿sí? Voy a dar unos ejemplos, pero voy a terminar con cada punto. Los equipos protectivos, ¿sí? Como ejemplo, si el deporte requiere algún uso de casco, de guantes, etc. Equipamiento deportivo, así como los esquí que plantea acá, que también puede ser una probabilidad de lesión según el deporte. Y environmentales o ambientales, que considerar el clima, las condiciones climáticas como el frío, la superficie, etc. Por ejemplo, para entender un poco más cómo influyen estos factores externos, vemos que a nivel de equipo, de referee, puede influenciar un partido. No es lo mismo que jugar un partido de fútbol una fecha 10X que, por ejemplo, un partido de Colo-Colo versus Universidad de Chile, donde probablemente va a ser un partido de mayor intensidad, donde mayor choque, va a haber más disputa por la historia que tiene ese partido, ¿sí? No es lo mismo tampoco que jugar un partido X con la final o un partido internacional. Entonces los factores ambientales como externos, como en ese sentido contextuales del evento, influyen también y aumentan las probabilidades de lesiones. Al igual que los factores ambientales, ¿sí? Pasaba que en tercera división B la mayoría de los partidos se juegan en pasto sintético. Entonces pasaba
que cuando jugaban, si es que no me equivoco, con Provincial Talagante, allá jugaban en su localidad con pasto, por ende el pasto lo riegan y queda mojado, y los jugadores no estaban acostumbrados a jugar eh, el pasto, pues también tenían que cambiar sus zapatos para poder una buena adhesión a la superficie. Por ende lo que se hacía en ese tiempo en el que estuve yo, se entrenaba en las canchas del Estadio Monumental para que los jugadores se fueran adaptando a la superficie. Entonces son factores ambientales externos que también influyen. Y por último tenemos los factores como eventos deportivos. ¿Sí? La situación de juego, el programa de entrenamiento, el calendario de partido, ¿sí? Que tienen un poco en relación también a lo que dije con la parte más de netamente lo deportivo, de las fechas de juego, los equipos, la intensidad, la rivalidad, el nivel de oponentes, etcétera. Y esta suma de tres factores, tanto internos, externos y como de eventos deportivos, nos lleva a esta probabilidad de la injuria o de la lesión propiamente tal. Acá en este cuadro, más que nada, hacer énfasis que clasificaron un grupo joven, un grupo medio y un grupo mayor, en donde hay menos de 20 años, entre 20 y 28 y mayores de 28 años, donde muestra que el grupo que tiene mayor edad o mayor de 28 años tiene mayor porcentaje de riesgo de lesión. O sea, considerar la edad también como factor de lesión. Acá este estudio de este año también, a nivel de handball, más aquí hacer relación con la parte de eventos deportivos y cómo influyen estos factores también del deporte. Aquí muestra en esta cancha, esquematizada netamente del balonmano, cómo son el porcentaje y las zonas de lesiones según cuando se defiende y cuando se ataca. Y vemos que la mayoría de las lesiones ocurren a nivel casi de los 6 metros, si no me equivoco, del área, del arco, cuando se ataca, ¿sí? Probablemente porque hay mayor choque, hay que defender, hay mayor riesgo de lesiones. Acá, en este gráfico que muestra el porcentaje según el tiempo de partido, y vemos cómo aumentan las lesiones a nivel del tiempo. Quiere decir que los últimos 10 minutos, ya sea del primer tiempo y del segundo tiempo, aumenta las lesiones, probablemente porque ya llegamos a un nivel de fatiga que conlleva que a nivel muscular los deportistas estén más predispuestos a sufrir lesiones. Y acá, súper interesante cómo clasifica las lesiones según la región, el segmento corporal, cabeza, hombro, mano, muslo, rodilla y tobillo, si es por contacto, contacto indirecto o no contacto. Y vemos que a nivel de cabeza, hombro y mano, generalmente son por contacto. ¿Sí? A nivel de muslo y rodilla, un mayor porcentaje son por ejemplo, muslo más por no contacto y por rodilla más por contacto indirecto. Y esto quiere decir que ya tienen una estrecha relación más que nada por el gesto motor que requieren, por los cambios de aceleraciones, de aterrizajes, de saltos, etc. Acá, bueno, Taser, un gran autor en el 2014, más que nada hacer énfasis cómo clasifican los recolecciones. Aquí, viendo cronológicamente desde el 2003, desde el estudio de VAR hasta el día de hoy, ahora hablamos de modificable y no modificable. Tenemos que hacer énfasis lo modificable porque podemos intervenir y así conllevar a disminuir los riesgos de lesiones. Por ende, aquí lo que como nuevo abarca son los factores biomecánicos, propioceptivo balance, y muy importante el factor psicológico, donde el rol del psicólogo deportivo es fundamental también para poder prevenir lesiones. Este otro estudio de Di Fiori 2014, más que nada, muestra cómo la difusión menstrual en mujeres, que puede conllevar a la tirada del atleta o REDS, que actualmente se considera el nombre tanto como mujeres, y los factores relacionados con el crecimiento. Por ejemplo, la que es masa ósea y masa muscular. ¿Sí? Cuando son deportistas en crecimiento pueden influir también estos factores de tejido óseo y muscular y potenciar su riesgo de lesiones. Y que por lo que yo he visto y también considero a modo personal la experiencia, o sea, un jugador, un atleta sabe sus límites, sabe cuándo ir al balón en el ámbito del fútbol, sabe cuándo ir al choque, sabe cuándo meter más intensidad, sabe sus límites, por ende también está en relación a eso, ya que cuando son mayores y tienen una historia de lesión más frecuente, conociendo sus límites,
no se van a exponer sabiendo que probablemente si vuelven a sufrir esa lesión, van a poder quizás tener mayor tiempo de recuperación. Distinto a un juvenil, a un chico de 19 años, 20 años que está full por ciento al juego, que va a entrar con todo en el fútbol, como se dice, en la jerga del fútbol, se va a jugar la vida, por ende la intensidad que realizan estos tipos de jugadores más jóvenes es mayor, por ende no tienen esa experiencia que tiene un jugador más experimentado a nivel del ámbito deportivo. Esta tabla, más que nada, hace énfasis en la parte anatómica y el porcentaje de lesión, tanto como hombres y mujeres a nivel de handball, y vemos que la mayoría de las lesiones ocurren a nivel de rodilla, tobillo, incluso hombro, pero más que nada aquí sería énfasis en que el género sí influye más que nada en las mujeres por un tema hormonal, por su ciclo menstrual, que la hace más predisponente a lesiones. Bueno, la gran pregunta entonces es cómo prevenir las lesiones. O sea, vemos acá en el jugador que no hay contacto, ¿sí? Solamente le dio el típico tirón en el fútbol, que probablemente haya sido un desgarro del isquiotibial. Entonces llegamos a esta pregunta, ¿cómo prevenir las lesiones? Ustedes en este mismo estudio de 2014 propone una prevención activa. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que incluir el FIFA 11+, donde el FIFA 11+ está evidenciado que reduce un 30% el riesgo de lesión, donde tiene que haber una intervención de ejercicios de control neuromuscular, pliométricos, de fuerza, de estabilidad de tronco, de agilidad, flexibilidad, bueno, que eso está en discusión, equilibrio y la capacidad de condición física a modo general, donde hay que fijarse en que la calidad sea una calidad buena en la ejecución, realice una buena técnica, que su miembro inferior esté bien alineado en el gesto motor, que realice un buen o óptimo control motor. Esto relacionado junto al aterrizaje bilateral, sí o sí tienen que tener relación a ejercicios específicos, está evidenciado, que realizando ejercicio específico con todas estas variables, hace menos las probabilidades de lesiones. Y considerar una duración de un programa óptimo con una frecuencia de sesiones en la semana en la intervención como prevención de lesiones. Bueno, lamentablemente este estudio no lo pude encontrar en inglés, está en español, pero me gusta porque deja bastante claro cómo el control neuromuscular va a afectar a nivel deportivo e intervenir en los gestos motores. Entonces vemos que el control neuromuscular en un deportista lesionado va a ayudar a la reparación biológica del tejido. En deportista, cuando está en proceso de rehabilitación, va a generar un aumento de ciertas tareas específicas, ¿sí? Y el deportista, cuando está en competición, que va a generar este entrenamiento de control neuromuscular, un aumento de rendimiento deportivo, que es generalmente nosotros lo que buscamos en nuestros deportistas. Este esquema, vemos cómo el entrenamiento, ¿sí?, va a influenciar y va a activar el sistema sensoromotor, generando ciertas informaciones aferentes, integrándose y procesándose a nivel del sistema nervioso central, generando una respuesta motora, donde aquí es súper importante el concepto de feedback o de feed forward, o también como ajustes posturales anticipatorios o ajustes posturales compensatorios, y cómo estas respuestas van a generar a nivel de control neuromuscular ciertas adaptaciones, como la estabilidad articular, y que va a conllevar a lo que nosotros buscamos, a la disminución de riesgo de lesiones. Considerar que los factores neuromusculares tienen, por así decirlo, sus propios factores, ¿sí? Como la fatiga neuromuscular, ¿sí? O sea, una fatiga neuromuscular, una fatiga central, incluso las fatigas periféricas a nivel de músculo esquelético, van a también aumentar las probabilidades de lesión. Ciertas alteraciones de lo que es tiempo de activación muscular, alteraciones en la capacidad de coactivaciones musculares, estrategias de control dinámico en la extremidad inferior, generalmente el típico algo dinámico rodilla, desequilibrios neuromusculares, esto que hoy en día está en estudios súper importantes, que incluso ya no se habla mucho de lo que es la flexibilidad, la elongación, sino que el stiffness, esa capacidad de resistencia a la carga ante una fuerza. Entonces un adecuado stiffness muscular, ciertos déficits de la estabilidad postural, alteraciones proprioceptivas y, como dije anteriormente, es súper importante una disminución de los mecanismos de
anticipación o preactivación de feed forward. Acá, bueno, es súper importante este tipo de gesto motor, que ya sea a nivel de básquetbol, sea a nivel de handball, sea a nivel de fútbol, por los cambios el cambio rápido de movimiento, de desaceleración, etc. Y vemos cómo a nivel ya, a nivel central, ¿cierto? Cómo desde la fatiga neuromuscular vamos a generar ciertas alteraciones de mecanismo de preactivación, como lo que es el feed forward. Todas estas variables que anteriormente nombramos van a afectar a lo que es el déficit de control de estabilidad postural, de tronco, alteraciones y activaciones musculares, para la estabilidad, ¿cierto? Ya sea a través de feedback y de feed forward, déficit de activación muscular de la cadera para la estabilidad, ¿sí? ¿Y qué nos va a conllevar generalmente a esto? Al típico valgo dinámico de rodilla, que es la lesión. Entonces, este esquema, este dibujo, hace mayor énfasis a cómo se relaciona una alteración en el patrón neuromuscular, un patrón de movimiento ante un gesto motor específico, dependiendo del deporte, con los diferentes factores de riesgo que anteriormente nombramos. Pasando un poco a la evidencia, ¿sí? Este es el primer estudio que relacionó el control neuromuscular proximal, o sea, el core, con las lesiones de miembro inferior. Este estudio nace porque la lesión del isquiotibial a nivel de fútbol tiene mucha incidencia. Y vieron acá, en el gráfico vemos en el gris más oscuro los no lesionados y en el gris más claro los lesionados, y vieron que en el seguimiento de estos jugadores, en su temporada deportiva de fútbol, vieron que los que tenían mayor activación de glúteo mayor y músculos de tronco mostraron menor riesgo de lesiones. Por ende, este estudio, bueno, más que nada, como dice ahí, sí lesión. Bueno, este estudio fue el primer estudio y el que dio la base para los estudios consiguientes, donde relacionó lo que era importante, el mayor resultado de esto de importancia es la relación del core como estabilidad proximal con su riesgo de lesiones a nivel de miembro inferior. Y este resultado, que es súper importante, que ellos mostraron que la lesión del isquiotibial se redujo entre un 6 y un 20% solamente mostrando mayor activación de musculatura de core. Este estudio ya un poco más actualizado, también donde hay una revisión sistemática donde se pregunta cómo la estabilidad de core va a ser un factor de riesgo en el inferior. Evaluaron 9 artículos donde relacionaron lo que es el core con lesiones musculoesqueléticas, principalmente lo que es fuerza, core, propriocepción y control muscular. Ojo que no es lo mismo la fuerza de core que la estabilidad de core. Y ellos hipotetizaban que a mayor fuerza, mayor estabilidad de core, disminuían los factores de riesgo de lesión. O sea, hay una relación. Claro, y este déficit de core, que es lo que se trataba de evitar, podía ser un factor de riesgo, y ellos evidenciaron una asociación entre la estabilidad de core y desarrollo de lesiones inferiores. Por ende, ¿qué es lo que proponen en este estudio? Es que tiene que haber una batería de prueba integral de core. ¿Para qué? Para generar un óptimo tamizaje o screening a nivel de la evaluación del deportista, para poder realizar una intervención óptima y decir dónde está el déficit y cómo y cuánto podemos intervenir a nivel del deporte para disminuir el riesgo de lesión y también para mejorar el rendimiento deportivo. Este estudio del 2014 tomaron varias intervenciones, lo que es el estiramiento, ¿sí? La propiocepción, la fuerza y el multicombinado, que es el estiramiento, la fuerza y la elongación, la elongación, la fuerza y la propiocepción, como intervención multicombinada. Y bueno, viendo donde en este gráfico, como este forest plot, que el estiramiento está a nivel de en 1, donde quiere decir que
no hay un efecto en la variable que sería el riesgo de lesión. Pero sí vemos que a menor o más alejado del 1, por así decirlo, para que logren entender, tanto como la propulsión, fuerza y el multicombinado tienen efecto en esta variable, que es el riesgo de lesión, positivamente. Por ende, ellos encontraron que las lesiones disminuyen un 69% con el entrenamiento de fuerza, un 45% por propriocepción y 38% por múltiplo combinado, y con intervención de elongación, un 4%. Por ende, estas tres, fuerza, propriocepción y multicombinado, son efectivas, pero la que es más efectiva es la fuerza. Este otro estudio también que evaluó la fuerza como riesgo de lesión o prevención de recolección. Vemos a través de este gráfico del Forest Plot, donde tiene un riesgo relativo de 0.3 con un p-value significativo de 0.000.1, que nos dice que redujeron las lesiones en un 66% con la intervención de trabajo de fuerza, donde ellos vieron que si generaba un aumento aproximadamente del 10% de volumen, podía haber un riesgo de lesión. En sus intervenciones no generaron lesiones, entonces su intervención fue segura, efectiva, y ellos recomiendan que el entrenamiento de fuerza tiene que estar en un deportista, y que generalmente tiene que ser progresivo y supervisado por un profesional que conozca los conceptos de esta, y cómo intervenir y cómo dosificarlo. Este estudio que estudia el comportamiento de la contracción excéntrica del isquiotibial del ejercicio nórdico como riesgo preventivo de lesión. Vemos acá en estos tres gráficos, que aquí están en su totalidad todos los estudios, acá creo que están solamente los ensayos clínicos, y acá los estudios que son de más baja calidad. Y vemos que en todos, incluso los estudios que son más de baja calidad, en cada gráfico muestra a favor del ejercicio nórdico, a favor del ejercicio nórdico, a favor del ejercicio nórdico, con un p-value significativo para cada gráfico. ¿Cuál fue el gran resultado de este estudio? Que con la intervención del ejercicio nórdico a nivel del isquiotibial, redujeron las lesiones del isquiotibial hasta en un 51%. Este estudio, que es más que nada que viene posterior al anterior, ya de este año 2020, donde principalmente lo que consideran ellos y lo que es lo nuevo, que el factor de riesgo más importante a nivel de lesiones del isquiotibial es la edad y las lesiones recientes a nivel del isquiotibial, teniendo un riesgo relativo de 4.8 que si tengo una lesión reciente tengo 4.8 veces más de lesionarme. Por ende, los dos factores a considerar, que son la edad y las lesiones recientes o más agudas a nivel del isquiotibial, ya sea isquiotibial, también sea a nivel de rodilla, incluso a nivel de pantorrilla o gastrocnemia. Esta revisión sistemática, que aquí vamos a hablar específicamente de la flexibilidad, que hoy en día la flexibilidad no está avalada por lo que es la evidencia respecto a prevención de lesiones. Vemos cómo no hay diferencia significativa en los estudios. Sí podemos encontrar en algún otro estudio que pueda haber alguna diferencia significativa. Habría que ver la metodología que realizaron y por qué tuvieron diferencia significativa en esta intervención o la relación con el riesgo de lesión. Y bueno, y hacer un análisis propiamente tal de cada estudio. Y vemos que no hay relación significativa, o sea, la flexibilidad no se considera como una variable a trabajar para el riesgo de lesiones, sí para otras. Por ejemplo, sí se recomienda, y yo recomiendo la flexibilidad para una intervención, para mejorar una economía a nivel muscular, para mejorar el rendimiento deportivo. ¿Cómo podemos extrapolar esto? Pongo el ejemplo de Novak Djokovic, un deportista, un tenista destacado, donde vemos que Novak tiene una flexibilidad de piernas espectacular. O sea, él puede llegar a una pelota sin correr, sin esforzarse, solamente llegando con una buena flexibilidad, que conlleva eso, que va a mejorar su rendimiento, va a generar quizás menor gasto fuerza a nivel muscular para alcanzar esa pelota,
y que va a conllevar a que va a jugar más la pelota y probablemente con la opción de ganar el punto. Entonces, la flexibilidad se recomienda más que nada para el deporte, para el tipo de deporte y para el objetivo, pero para el riesgo de lesión no está evidenciado. Acá más que nada ver cómo el factor aeróbico o de la capacidad cardiorrespiratoria tiene relación con las lesiones. Aquí evaluaron a 54 jugadoras de fútbol y le hicieron una evaluación en su pretemporada. Ellos proponían que el VO2 max, ¿cierto?, que es un predictor de lesión. Entonces ellos encontraron que mayor aptitud aeróbica, o sea, mayor VO2 max o capacidad cardiorrespiratoria, mostraron menos riesgo de lesiones, y lo vemos acá en este gráfico. O sea, vemos que a mayor VO2 más tenemos diferencia significativa entre 0 y 1 y 0,2 o más lesiones. Acá, con este otro tipo de análisis estadístico, más que nada hacer énfasis de que se sigue evidenciando de que el VO2 max es un predictor de riesgo de lesión. O sea, a mayor VO2 max o mayor capacidad cardiorrespiratoria o aeróbica, tenemos menor probabilidad de lesión. Esto puede ser también relacionado por probablemente a mayor VO2 max vamos a tener mayor cantidad también de fibras tipo 1, mayor cantidad enzimática, actividad mitocondrial y más resistente a la fatiga. Por ende, también como hablamos de la fatiga, en la parte de los factores neuromusculares también relacionados con el riesgo de lesiones. Y acá llegamos a una parte súper importante de cómo la carga del entrenamiento de nuestros deportistas está relacionado con su riesgo de lesión. Nosotros tenemos acá la capacidad como un nivel de base a través del tiempo. Nosotros cuando entrenamos, cuando se entrenan los deportistas, nosotros lo que provocamos al final es un daño, ¿cierto? Es un daño. Entonces reducimos nuestra capacidad, la capacidad del deportista de la base que tenían, pero si nosotros generamos un adecuado recovery o recuperación, nosotros que vamos a generar el efecto de supercompensación, ganando lo que ya teníamos de base, superando esto. Y así sucesivamente, con un óptimo balance entre estas carga y recuperación, generamos más la capacidad a la carga de entrenamiento, generando supercompensación y rendimiento deportivo. Pero ¿qué ocurre cuando damos esta carga y no le damos un adecuado recovery? Sucede todo lo contrario, no hay efecto de supercompensación. Lo que ocurre es que se reduce la habilidad de aceptar la carga al entrenamiento, lo que hace que aumente la susceptibilidad de la lesión. ¿Ya? Entonces, el deportista va a estar probablemente con factores psicológicos desmotivado porque no está rindiendo como rendía, está levantando menos peso, está haciendo menos marca, se ha lesionado más frecuente. Por ende, son varios factores que van a influir en esto. Y lo que conlleva lo más importante, como lo dije anteriormente, es que va a disminuir su rendimiento deportivo. Entonces llegamos acá a la carga de entrenamiento con estos factores o variables como la carga, la recuperación, que podemos generar también el síndrome de sobreentrenamiento en el deportista, que es lo que tratamos de evitar con lo anteriormente dicho, y la fatiga aguda. Entonces, tenemos que generar un adecuado balance en lo que es la carga, en la recuperación, para evitar un síndrome de sobreentrenamiento, el riesgo de lesión, y ¿para qué? Para mejorar el rendimiento deportivo. O sea, esto más que nada es una cadena donde todo va en relación a una variable a otra. Y esto, como por así decirlo, un bonus track, donde muchos no lo consideran, solamente se consideran las capacidades físicas como intervenir, y se nos olvida un poco cómo influye el descanso, como lo dije en la última diapositiva, las últimas imágenes, cómo el sueño, cómo el descanso está asociado con un incremento de lesiones. Entonces, este estudio lo que mostró en este gráfico, donde tenemos como esta tasa de lesión, ¿sí? Y el promedio de lo que duermen por noche. Entonces,
ellos proponen que tiene que haber un equilibrio óptimo entre la calidad, la cantidad y el timing del sueño. No es lo mismo que si yo, el deportista, duerme 10 horas, eso no quiere decir que durmió bien, o sea, tuvo una buena calidad. Ya puedo dormir 10 horas, 12 horas y puedo haber dormido mal. Entonces, tiene que haber una relación óptima en calidad, cantidad y timing. Lo que genera estas alteraciones de sueño es una disminución del estado de alerta, de la concentración, va a generar alteración en el tiempo de reacción y precisión en el deporte, una alteración en la función del sistema inmune, lo más probable es que quizás esté incluso, si está sobrecargado, está con síndrome de sobreentrenamiento, posiblemente esté con inmunosupresión, también por factores hormonales, por estrés, y qué va a conllevar a esto, que nos va a afectar el rendimiento aeróbico, incluso cómo se recupera post-entrenamiento. Y que va a aumentar la alteración del sueño, lo que es el peso, el desorden alimenticio, ¿ya? Probablemente, como dije, los factores psicológicos de ver que el deportista no sube su nivel, se está lesionando, no está mejorando la máscara, no está aumentando más peso, no puede levantar lo mismo, carga, entonces lleva a este riesgo de depresión, incluso de ansiedad a nivel deportivo, que conlleva a lo que nosotros queremos evitar, lo que es el riesgo de lesiones e incluso ciertas enfermedades. ¿Y qué encontraron esto? Lo más importante, que los atletas que dormían en promedio a menos 8 horas tienen 1.7 veces más probabilidades de tener lesiones versus los que durmieron 8 más o igual a 8 horas. O sea, mínimo los deportistas tienen que dormir 8 horas o más. Lo que recomienda el Instituto Canadiense Deportivo son entre 8 a 10 horas en mujeres mayores de 18 y hombres mayores de 19. Incluso con una siesta de 30 minutos, creo que entre las 2 y las 4 de la tarde. Por ende, esas son las recomendaciones en base a lo que es el sueño y descanso en los deportistas. Bueno, para ir finalizando, llegamos a la parte de conclusión. Nosotros tenemos que considerar el deporte. No todos los deportes vamos a requerir los mismos objetivos. No todos los deportes tienen la misma tasa de incidencia de lesiones. No todos los deportes son en la misma zona las lesiones. Tenemos que considerar el deporte. Si es un deporte de contacto, si es un deporte de equipo, si es individual, etc. El nivel de competencia es súper importante con lo que dije, con el tema del oponente, del partido del clásico, de si es un partido internacional, si es nacional, si es una división más baja. Incluso hay un estudio español que relaciona el número de lesiones, los compara con la primera división y la segunda división de España. Y ellos encontraron que hay mayormente lesionados en la primera división y eso está en relación a la intensidad, al nivel de competencia, al nivel del oponente, al nivel de juego. El género, súper importante, que bueno, que lamentablemente las mujeres por un tema hormonal propiamente de ellas y fisiológico van a tener ciertas más probabilidades y propenso a lo que es riesgo de lesiones. Y bueno, que la edad sí se considera como un factor de riesgo de lesión. A mayor edad probablemente mayor lesión. Considerar cuáles son las lesiones recurrentes, las más comunes y ciertas zonas, y ahí considerar y ver qué tan frecuente un deportista se está lesionando, el por qué, si es la misma zona, ya si ya una lesión por sobreuso o recurrente o incluso ya decirle como una lesión crónica. Tenemos que considerar y trabajar todos los factores de riesgo, ¿sí? Todos los factores que son modificables, tratar de intervenirlos. Posiblemente en todas las instituciones deportivas hay distintos recursos económicos, de infraestructura, pero tratar de tener todas las herramientas a mano y poder intervenir para generar una óptima prevención de lesiones. Quiero llegar con esta presentación la importancia que tiene que tener un equipo, una institución deportiva, etcétera. Lo que es tener un programa de prevención de lesiones que incluye los trabajos de control neuromuscular, lo que es core, fuerza, lo que es capacidad aeróbica, todo lo que vimos anteriormente, y la cierta especificidad que ya entramos un poco ahí a lo que son los principios del entrenamiento propiamente tal. La flexibilidad, bueno, que la flexibilidad está cuestionada, no muy respaldada por la evidencia respecto a las lesiones, sí, más que nada para generar una mejoría del rendimiento aeróbico o para más que nada va a depender del deporte. ¿Sí? Por ejemplo,
los atletas que saltan vallas, que van a requerir mayor flexibilidad, dinámica, al estiramiento, versus otro deporte que quizás no requiere mucha flexibilidad, sino que mayor fuerza, ¿sí? Por eso es importante considerar el deporte. Capacidad aeróbica, ¿sí? O sea, generar en nuestros deportistas que tengan una buena capacidad aeróbica. Hay que ver, según la edad y el sexo, el género, la clasificación que propone la CSM y si cumple los criterios o los valores de corte de la capacidad aeróbica. Sí o sí, incluir el ejercicio nórdico como actividad de contracción excéntrica. Hay algunos que pueden decir que, bueno, hacer el ejercicio nórdico es mucha carga, tratar de hacerlo de primera instancia. Bueno, pero para eso está la dosificación, para eso podemos generar escala de percepción también del ejercicio. Y lo que se recomienda, por último, un ejercicio nórdico de 2 a 3 veces por semana, entre 8 a 10, 12 repeticiones. Pero la evidencia ha demostrado que tiene que estar incluido el ejercicio nórdico y su resultado súper importante en una reducción importante en lo que es la disminución de riesgo de lesión. Sí o sí, valor fuerza y incluso la carrera como forma más biomecánica y dinámica, ¿sí? Para considerar ya más o más que nada un trabajo más de la parte de los biomecánicos, lo que les gusta un poco más el análisis profundo del movimiento. La carrera, sí, ver cómo se comportan las distintas segmentos y el cuerpo en general, el stiffness muscular de la carrera también, etc. Súper importante que tenemos que generar este adecuado balance, lo que es la carga del entrenamiento, la carga deportiva del calendario, etcétera, con un adecuado descanso y recovery en el deportista, para poder evitar lo que es el efecto contrario a la supercompensación y no llevarlo a la zona de mayor riesgo de lesión. Como último, lo que produce el sueño, el descanso, súper importante. No olvidamos un poco de eso. En este punto yo hacía énfasis en los viajes, que trataban de dormir los mínimos, que eran las 8 horas, incluso por el desfase también horario puede intervenir, que durmieran las 8 horas mínimas de sueño, ya que también hay factores que influyen ambientales, en los viajes que fueron a nivel de clima caluroso, puede haber shock de calor, deshidrataciones, mayor fatiga más rápido por el tema de la temperatura, por ende tiene que haber un adecuado descanso. Nutrición, bueno, que no lo quise abarcar porque más que nada un tema de la nutrición deportiva, pero sí tenemos que considerar que la evidencia propone como teoría ciertos suplementos de frutas, ya como nutrición preventiva de lesión, incluso eh, de tratamiento de lesiones tendinias y ligamentosas. Lo que está más evidenciado, por así decirlo, lo que se ha estudiado más, mejor dicho, es la vitamina C y lo que es el colágeno, ¿ya? Pero lo que se han observado en esos estudios, lo que yo he hablado con un amigo, colega nutricionista, que bueno, él se maneja mucho más la parte de nutrición deportiva, que más que nada que se observa un aumento de, de un péptido de colágeno, y en base a eso ellos infieren y concluyen que existe aumento en la síntesis, ¿ya? Pero son esos tipos de inferencias. Ciertas frutas que también pueden ayudar, que reducen el riesgo de daño muscular, ¿ya? La cereza, sandía, pomelo, lo que muestra la evidencia, la granada, plátano, ¿ya? Esto disminuye el daño muscular, el estrés oxidativo, disminuye la percepción de dolor muscular y que va a mejorar la capacidad antioxidante y la capacidad de fuerza muscular. Hay otros estudios que han mostrado que los deportistas, los atletas que alcanzaron o excedieron la ingesta en base a fruta, verdura, incluso de pescado, tenían un 65% menos de riesgo de probabilidad de lesionarse. O sea, la nutrición también es súper importante. O sea, el rol de la nutrición deportiva, de la nutricionista o del nutricionista, es súper importante y complementario a todo esto. O sea, acá con todos los factores que vimos en esta presentación, son complementarios.
Entonces tenemos que considerar el descanso, el balance de la carga ergógena y la nutrición, este programa de prevención, etc. Bueno, esa ha sido la presentación. Ahí está mi correo, mi red social, por si necesitan algún artículo, hablar algo, discutir algo, etc. No sé si hay algunas preguntas, comentarios. Estoy en una instancia súper buena académica para poder discutir. Nadie enseña la verdad, solamente yo muestro lo que dice la evidencia. Dejo de compartir. Oscar, bueno, partir por agradecerte. Les aviso a todos que el chat ya está activado para que comiencen a mandar preguntas, comentarios, felicitaciones, un piropo para el Oscar si quiere Sugerencia, también. lo que sea. Claro, sugerencia. O algún comentario que agregar, no sé, ahí la gente sabrá. Pero eso, partir por agradecerte de parte de todo el CDE por esta charla, que al final para todos los que nosotros deportistas nos sirve de mucho comenzar a escuchar un poquito más de la parte teórica de nuestros deportes y de todos los deportes en general. Joaquín Ignacio Plaza dice, gracias por esta clase magistral, Oscar. Saludos, Joaquín. Luisito Andrés dice, aplausos virtuales. Carlos dice, tremenda presentación, crack. ¿Cuál es tu opinión con respecto al FMS como supuesta herramienta evolutiva para el deportista? Ya. Gracias, Carlos, por tu pregunta. Una pregunta bastante buena e interesante, ya que se ha postulado que la herramienta FMS se ha propuesto para evaluar o cuantificar el riesgo de lesión. Ya ha salido evidencia actualizada, si es que no me equivoco, en la British Journal o la Medical Journal Sport, no recuerdo, pero ya hay review, hay evidencia que no respalda eso, no respalda que el FMS sea una herramienta que cuantifique o demuestre la prevención de lesiones o cuánto un atleta está en la zona de lesión. Lo que sí, en base a mi criterio, el FMS es una herramienta, una buena herramienta para evaluar a un deportista, pero para considerar de forma ya sea un poco objetiva y cualitativa de ciertos movimientos que requiere esa intervención. Más que nada evaluar la parte corporal dinámica que requiere esa evaluación. O sea, sí sirve para evaluar y hacer un tamizaje, un screening general del cuerpo al movimiento, pero como herramienta en base a el riesgo de lesión no está evidenciado. Ignacio Roa dice, gracias, muy buena charla. Bárbara Villablanca, muy buena presentación. Muchas gracias por el tiempo, muy buena charla. Valeria Paz Sandoval dice, muchas gracias por tu tiempo, te pasaste. Carlos te responde, clarísimo, gracias. Cristóbal dice, me gustó mucho la charla. ¿Cuál es la diferencia entre estabilidad y fuerza del core? Mira, buena pregunta, porque muchos dicen, no, vamos a trabajar la estabilidad, vamos a trabajar el fortalecimiento. La diferencia es súper simple. Cuando hablamos de la estabilidad del core, hablamos de ciertos músculos que se encargan de eso, que principalmente son los multífidos y el transverso del abdomen, ¿cierto? Cuando hablamos del fortalecimiento del core, hablamos de todo el componente core, ya sea recto abdomen, oblicuo interno, externo, glúteo mayor. Incluso ya ahora se han incluido también otro tipo de músculo que desconocemos con modo general, pero esa es la gran diferencia. Por ende, por ejemplo, si nosotros vamos a trabajar la estabilidad de core, le hacemos un puente a un paciente, pero he demostrado que si yo no hago la activación del transverso al abdomen, no voy a generar esa actividad. Hay unos artículos que muestran la activación electromiográfica del músculo a nivel de cierto ejercicio, y en ninguno muestra también la activación del transverso, y eso también está debido porque la evaluación electromiográfica para ver el transverso tiene que ser una evaluación profunda.
por ende eso no se ha realizado. Todas las electromiografías son a nivel superficiales. Entonces, para poder ver cuál es esa diferencia, yo le tengo que enseñar al paciente o al deportista primero a activar la musculatura de transverso, y de ahí yo voy a generar el entrenamiento de forma de la estabilidad de core. Y el fortalecimiento core va a ser mayor énfasis a la otra musculatura. Si yo hago un puente, si yo hago una plancha y no activo el transverso, yo no estoy trabajando la estabilidad, estoy trabajando el fortalecimiento core. Entonces, ideal que siempre para trabajar el fortalecimiento core, propiamente tal, sea con una intervención de la estabilidad, que esto se le enseñe, se le induzca la activación de esta musculatura profunda estabilizadora que es el transverso abdominal. ¿Sí? No sé si quedó un poco claro. Quedó claro. Rodrigo Godoy dice, tuve el placer de compartir camarín con Oscar en Rodelindo, Román. Excelente charla, felicitaciones. Gracias, Rodrigo, saludos, un abrazo, amigo. Selene Hernández nos dice, hola, tengo dos preguntas. Uno, según tu experiencia, ¿cómo influye la dieta vegetariana en las lesiones? Y dos, ¿cuál es la diferencia entre una lesión ligamentosa y una de fascia o tendón? Ya, mira, respecto a la dieta vegetariana, yo no he tenido mucha experiencia en el ámbito deportivo porque me ha tocado, yo creo que la suerte de que todos comen carne, todos comen pollo, la ingesta proteica a nivel de animales lo realizan. Pero hay evidencia también que muestra respecto a las lesiones de la dieta vegetariana, pero yo en base a mi experiencia deportiva no he tenido deportistas que sean vegetarianos. Así que en ese sentido, en base a mi experiencia, no lo he visto. Pero creo que he tenido la suerte de que han sido todos coman proteínas de animales. Pero sí, o sea, la dieta vegetariana se puede realizar y también puede prevenir lesiones, pero ojo, esto a lo que voy es que tiene que ser todo complementario, ¿sí? O sea, no quiere decir que yo tenga que usar una dieta vegetariana y trabajo lo otro, no me voy a lesionar, o si me voy a lesionar, ¿sí? Lo otro, como la dieta vegetariana, lo más importante es que si por último tengo una dieta vegetariana, tengo que tener una óptima ingesta de proteína y de carbohidratos para generar esta recuperación y síntesis de glucógeno muscular, o proteína principalmente que sea la leucina. Entonces, puedo quizás tener una dieta vegetariana, pero la puedo complementar con una proteína aislada, como lo que es la aislada, me refiero por sí sola, o una proteína, un shake que tenga leucina. Entonces puedo complementar estas dietas vegetarianas, ¿sí? Bueno, la diferencia entre una lesión ligamentosa o la fascia tendón, no sé a qué va más que nada esa pregunta, pero sí lo que puede ir, esa diferencia de lesión, puede ser el grado de la lesión, lo que tiene la recuperación de lesión. El ligamento y tendón tiene recuperación y reparación biológica distinta, por ende todo va a depender si es que hay una ruptura total, si hay un E15, como se conoce el E15 grado 1, grado 2, grado 3, hay que ver ese tipo de parámetros, por así decirlo. Y la diferencia es que, claro, una puede afectar más que otra según su severidad y localización. Y cómo eso se relaciona también a lo que es en el deporte, ¿sí? Pablo Rivera dice, en su experiencia, ¿usted consideraría que lo emocional también sería un factor de riesgo? Esto viéndolo desde la perspectiva de la somatización de ciertas emociones, como la preocupación por causas propias de la práctica deportiva o personales. Sí, o sea, está totalmente relacionado. Por eso yo lo recalqué, que es súper importante en estudios de Tyson, ¿sí? Cómo influyen los factores psicológicos, cómo es importante el rol del psicólogo deportivo. Cuando yo tengo un deportista, incluso nosotros siendo sujetos X, cuando estamos cursando a través de un proceso emocional o psicológico, o incluso estresante, que también nos va a llevar a ciertas alteraciones. Estos rasgos emocionales o psicológicos van a tener una alteración a nivel cortical y precisamente de la corteza prefrontal y cierta estructura a nivel cerebral, que van a conllevar también a una relación de estrés, de ansiedad. Entonces, lo que conlleva esto es que el jugador, el deportista, esté menos concentrado, esté menos enfocado en el partido, y falle más,
no va a estar, esto más que nada se conlleva a que no va a estar en su totalidad introducido en el deporte, o sea, su mente va a estar en otro lado y su cuerpo va a estar en el partido. Entonces, más que nada en ese sentido, sí influye a nivel estructurales, por así decirlo, pero ese factor psicológico se relaciona más con factores hormonales, ¿sí? O sea, por ejemplo, con el aumento de cortisol, ¿sí? Va a afectar a la concentración, a la atención, a una mayor concentración de estrés, va a generar estas alteraciones. Pero sí, tiene mucha relación la parte emocional. Valentina Valdés, de la UMCE, nos dice, gracias por la instancia al CDE y a Oscar por la charla. Mi pregunta es la siguiente, y después de este tiempo de cuarentena y confinamientos, después de retomar los entrenamientos de la selección de balonmano, ¿cuáles han sido las selecciones que más se han, las lesiones, perdón, cuáles han sido las lesiones que más se han presentado? ¿Hay algún trabajo específico que han hecho para la disminución de ellas? Bueno, el otro día fui espectador, igual he tenido un poco de contacto, pero espectador del webinar de la Federación de Balonmano, y bueno, mostraron cómo iban cuantificando el entrenamiento en las distintas selecciones, ya sea desde los infantiles hasta los juniors, incluso adultos. Y lesiones, más que nada, no recuerdo que hayan mostrado como, así como lesiones, pero sí que se están cuantificando mucho más lo que es la carga del entrenamiento, qué tan cansado, si hay dolor o no hay dolor. Pero generalmente, si estamos considerando posterior a esta cuarentena y el confinamiento, van a generar estas lesiones por sobreuso, ¿sí? Va a volver a típicas tendinopatías, generalmente lo que es a nivel de balonmano, lo que es a nivel de hombro, ¿sí? Y también en relación a esta desadaptabilidad, o sea, la pérdida de adaptación del deporte, lo que conlleva a que a nivel muscular también perdamos fuerza, se pierda este stiffness, que el stiffness, a mayor stiffness podemos generar menos riesgo de lesión y a menor stiffness mayor riesgo de lesión. Entonces influye mucho eso, influye también incluso, vuelvo un poco a relacionar también lo que es el cortisol, el estrés, el estar encerrado. O sea, estando confinado se pierde muchas cualidades físicas y en la carga, y eso también va en relación a la carga de entrenamiento, porque no es la misma carga de entrenamiento si yo entreno en la casa que si entreno en el SEO, si entreno en el CAR, etc. Así que en base, todavía no se han mostrado cuáles son las lesiones más frecuentes, pero sí se especula que son las más típicas. Trabajo específico, chuta, súper difícil controlar eso, porque estando en la casa, estando desde una cuantificación vía online, se dejan de controlar muchas variables. Pero esas indicaciones, trabajo de ser netamente ya del kinesiólogo a cargo de la selección o propiamente tal también de los PF. Ya sea el descanso, sea las horas de sueño, que también la están controlando las horas de sueño, el uso del celular, la comida, chuta, difícil controlar la comida como variable. Y las recomendaciones que tienen que ser progresivas, pues súper progresivas, ya a menor intensidad, incluso respetando las distancias, pero la recomendación para volver ya más a lo que es el alto rendimiento para no generar estas lesiones, que tiene que ser en base a todos los principios de entrenamiento y considerando todos los efectos negativos que consideró este encierro y confinamiento. O sea, súper progresivo el volver al entrenamiento, menor intensidad, menor frecuencia o incluso menor más que frecuencia, menor tiempo, ¿sí? Sachari Morela pregunta, si se tiene la duda de que puede aparecer una posible lesión de rodilla, ¿cuáles son las recomendaciones para prevenirla? Si se entrena constantemente, aquí pensamos con las asesorías personales. Ya, sí, bueno, eso es una pregunta súper variable, porque habría que evaluar netamente a la persona, porque bueno, todas las personas van a tener distintas condiciones físicas. Habría que ver la fuerza, habría que ver quizás esa estabilidad, ojalá siempre ver, objetivizarla con una herramienta. Por ende,
es súper difícil, igual como responder si tengo una posible lesión de rodilla, cómo la recomiendo para prevenirla. O sea, todos los deportistas van a estar con el riesgo a lesionarse. Lo que uno busca con esto es disminuir o mitigar esa probabilidad de riesgo de lesión. Y claramente está evidenciado que todo el entrenamiento, ejercicio específico del deporte, ya sea con activación pliométrica, de control neuromuscular, de fuerza, es la forma de prevenirla, ¿sí? Pero insisto, tiene que ser una evaluación personalizada, individualizada. O sea, esa es un concepto del principio de entrenamiento. Todos los deportistas se comportan de distintas formas. Y considera si es hombre o mujer. O sea, es un tema de factores fisiológicos, si es que es hombre o mujer. La mujer, por factores hormonales, el ciclo menstrual va a estar más predisponente a lesionarse. La mujer tiene menor capacidad aeróbica, la mujer tiene menos fuerza y tiene mayor tejido adiposo, en rasgos generales, versus un hombre. Entonces, hay que considerar también el género. Alison, muchas gracias por la charla, me gustó mucho. Mi consulta es, ¿cuáles son los ejercicios nórdicos? El nórdico es el ejercicio de activación de contracción excéntrica a nivel del isquiotibial. O sea, uno coloca al deportista con flexión de rodilla, ojalá con alguien atrás sujetado o con un estilo de palanca para que no se vaya hacia adelante. Con brazo cruzado tiene que controlar la extensión de rodilla hacia adelante. Entonces esa es la contracción excéntrica que genera el isquiotibial. O sea, de rodilla, ir controladamente hacia el suelo, por así decirlo. Es el ejercicio nórdico, ¿sí? Otra consulta de Alison. Dice, ¿cómo saber si aplicar frío o calor sobre una lesión? Eso va a depender si es que se evidencia un aumento de volumen, una inflamación. Si hay aumento de volumen, yo quiero controlar esa inflamación, probablemente colocando frío. El calor quizá va a depender de la lesión, si es una lesión muscular, si es que ya no hay proceso inflamatorio. Es súper cuestionable eso, porque yo puedo decir, yo quiero colocar calor en una lesión que está aguda para atraer ciertos componentes para recuperar la regeneración del tejido. Otro va a decir, no, yo quiero colocar frío porque quiero disminuir esa inflamación. Cada uno va a estar respaldado en base a su argumento. Entonces, más que nada, si hay inflamación, sí, para evitar esa inflamación, porque también hay un componente de inhibición articular, artrogénica muscular. Si yo quiero evitar eso, tengo que colocar frío para disminuir ese componente inflamatorio. Y si hay una lesión, cuando se entrena o cuando hay kine, aplicar el hielo posterior a la sesión, más que nada como un hielo preventivo, ¿sí? Vamos con la última pregunta. Selene dice, gracias por las respuestas. Tengo otra. ¿A partir de qué edad comienzan a ser más frecuentes las lesiones? Ya, desde los 15 años más o menos en adelante, 14, 15 años. Netamente por un factor de crecimiento, incluso lo nombré como los crecimientos a nivel tejido óseo y muscular. Ya se evidencia que hay una también alta incidencia de lesión en esa edad. Desde los 15 años para adelante ya uno empieza a lesionarse con mayor frecuencia, ¿sí? Y eso va en relación a lo que es el crecimiento propiamente tal del deportista. Bueno, Oscar, hemos llegado al final. Les voy a solicitar a todos los participantes que, como es tradición, activen sus cámaras para sacar la fotito oficial de la charla. Así que por favor vayan activando sus camaritas. Y mientras tanto, bueno, recordarles que en plataformas en Instagram, CDUMCE, también estamos en Facebook y las charlas están siendo subidas a YouTube. Así que porque si se les queda alguna duda y quiere repetir la información, vayan a vernos allá. Y todas las semanas estamos tratando de subir una charla, así que no se las vayan a perder. Vamos a ver, ya están apareciendo las caritas. Faltan los últimos. Y nos vamos con la foto. A las 1. Pónganse, peínense, peínense. A las 2 y a las 3. Eso, ahí está. Eso, agradecerles a todos por la participación, a ti, Oscar, en especial por la charla, por la información entregada, y quedan todos invitados a las siguientes charlas.
Muchas gracias a ustedes por esta instancia. Insisto que el aprendizaje siempre es mutuo, tanto de mí para usted y de usted hacia mí. Así que muchas gracias y felicitaciones por esta iniciativa de generar esta instancia académica y también como centro de estudiantes a nivel deportivo de la UNCE. Sí. Gracias. Chao Eso, a todos. ya pues, a todos, muchas gracias.